A continuación, Psicolife. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Psicolife, un programa creado para hablar de psicología desde una vertiente científica pero amena con la conducción de la doctora Elizabeth Montenegro. Psicolife. ¿Que también las personas navegan por la inmensidad de decisiones financieras que se presentan a lo largo de su vida? Esto depende en parte de su educación financiera y una parte muy importante depende también de su inteligencia financiera. En esta serie de programas de Psicolife abordaremos justamente esta temática, la inteligencia financiera, cómo hacer para aprovechar efectivamente nuestro dinero, para invertir apropiadamente y también para evitar deudas que nos agobian muchas veces y nos estresan, sobre todo en esta época de fiestas que se avecinan. Bienvenidos y bienvenidas. Bueno, amigos de Psicolife, para mí es un gusto nuevamente en esta semana poder compartir con ustedes este tema que realmente ha llamado mucho la atención al público en general y es abordar sobre la inteligencia financiera, sobre cómo organizar nuestras finanzas, sobre cómo evitar endeudarnos excesivamente y qué hacer cuando de alguna manera nos hemos endeudado mucho y estamos angustiados porque tal vez no sabemos cómo vamos a enfrentar todas esas deudas que se nos vienen. Porque esto indiscutiblemente, además de afectarnos financieramente, afecta también nuestra tranquilidad, afecta nuestra estabilidad y nos genera una gran carga de estrés. Para hablar el día de hoy sobre esta temática, contamos con la grata presencia de Juan Carlos Sandoval. Él es administrador bancario, experto en este ámbito y con él vamos a abordar justamente el tema de las deudas, de las finanzas familiares, de las finanzas personales vinculadas a este aspecto del endeudamiento. Juan Carlos, bienvenido a Psicolife y gracias por haber aceptado esta invitación. Estimada Elizabeth, muchas gracias a ti. Siempre es un gusto y un placer el poder ser parte de tus programas que son muy interesantes. Muchas gracias, Juan Carlos. Y bueno, quisiera que partamos identificando algo. ¿Qué entendemos cuando hablamos de finanzas personales? ¿Cómo podemos entender nosotros este tema? A ver, las finanzas personales es el manejo adecuado de nuestros recursos. Las finanzas personales es manejar adecuadamente, correctamente mis ingresos para yo poder cubrir mis gastos. Yeah. Existe una máxima o un punto importante dentro del sistema financiero que nosotros siempre maximizamos nuestros ingresos y minimizamos nuestros gastos. Yeah. ¿Qué significa esto? Sí, y parece muy extraño, pero si yo te digo, vas a sacar un crédito, por ejemplo, dime cuánto tienes de ingresos. Entonces, normalmente me dices, mi sueldo es, vamos a poner ejemplos, ¿ya? Mi sueldo es $1,000. Sí, el sueldo de mi cónyuge son otros $1,000 y siempre existen los otros ingresos. ¿De qué? De lo que sea. $200 más, cuando en realidad esos otros ingresos son eventualidades que uno se tiene en el momento en algún instante, en alguna cuestión X, ¿ya? Entonces, por eso siempre decimos que maximizamos. ¿Por qué? Porque de los $1,000 que yo recibo de sueldo, no estoy descontando, por ejemplo, seguro social. Claro. ¿Ya? Entonces, cuando yo recibo mi sueldo, no es que recibo $1,000, sino que recibo menos el porcentaje previsto. ¿Ya? Entonces, ese es un punto. Entonces, por eso decimos que se maximizan los ingresos. Y cuando hacemos el análisis de los gastos, en cambio, los minimizamos. ¿Ya? Es cuando nosotros hacemos análisis financiero o verificamos el tema de los gastos de las personas para dar los créditos, se determina que, por ejemplo, no existen gastos bien determinados de alimentación. Entonces decimos una familia de 5 personas, papá, mamá, con 3 hijos de 17, 15 y 10 años, decimos que gastamos en alimentación $100. Es imposible.
solamente el desayuno se nos va a $100. Eso si hablamos de algo en la tarde y si hablamos de algo en la noche, este núcleo familiar de 5 personas, ¿ya? Tampoco ponemos, por ejemplo, gastos de celulares. Ahora todo el mundo tenemos celulares, es literal. En el Ecuador existen creo que 25 millones de celulares y somos 17 millones de ecuatorianos. O sea, hay una media de 1.3, 1.4 celulares por persona. Entonces, el tema es este, ¿no? Y cuando hablamos de nuestras finanzas personales, pasa exactamente lo mismo, ¿ya? Maximizamos nuestros ingresos, pero minimizamos nuestros gastos. Y eso es lo crítico. Y Juan Carlos, esto ocurre usualmente, tú decías cuando una persona va a pedir un crédito, ¿no es cierto? Es como, será tal vez un poco de vergüenza de decir, tal vez no gano mucho, tal vez gasto más, o necesito tanto este dinero que mejor minimizo mis gastos para quedar bien, digamos, ante la institución y que me puedan prestar bien el dinero. ¿Puede ir incluido también estos aspectos? Verás, cuando hablamos del sistema financiero yo no intento mentir, eso es una realidad, ¿sí? Yeah. Es una realidad que nosotros la conocemos perfectamente. Le intento engañar al sistema financiero para recibir el crédito. Pero cuando ya hablamos de nuestras finanzas personales, nos autoengañamos. ¿Por qué? Porque nosotros mismos nos engañamos, nosotros mismos entre comillas, nos mentimos. Okay. Por ejemplo, no tomamos como un gasto en que el fin de semana nos vamos a tomar un helado, nos vamos a comer una pasta, nos vamos al cine y en el cine compramos, no sé, la comida para el cine. Uh-huh. Entonces nosotros eso no concibimos dentro de nuestro presupuesto. Recordarás que la vez anterior, en nuestra charla que tuvimos, por cierto, muchas gracias, hablábamos de la libretita para llevar los ingresos y gastos. Sí, claro. ¿Ya? Sí. Entonces, cuando comenzamos a revisar nuestra famosa libretita de ingresos y gastos, vamos a darnos cuenta que los gastos no estamos poniendo todo. Uh-huh. Nosotros nos automentimos. Entonces, decimos que vamos a tener más plata cuando en realidad tenemos menos. Y en estas épocas el tema se convierte en más difícil de manejar. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, respondamos primero esa pregunta. A ver, es una época en la que vamos a comenzar a tener más gastos. Sí, vamos a tener más ingresos, vamos a tener décimos, a la gente que tiene un negocio, el movimiento del sistema financiero se está mejorando, y no te hablo del sistema financiero per se como tal, uh-huh. sino hablamos de todo lo que es finanzas, hablamos de comercios. Recién oía una noticia de que en este feriado se movieron cerca de $70 millones en el turismo, y eso genera una reactivación importantísima dentro del sistema social como tal, dentro de toda la economía del país, y eso es muy importante. Entonces, en estos meses vamos a tener exactamente lo mismo, vamos a tener más ingresos, y por ahí vamos a ir con el hijo y vamos a decir, oye, véndame un helado, oye, cómprame esta camiseta, oye, estito nomás, que un dulce. Entonces, esos temas hay que comenzarlos a manejar. No digo que se los eliminen, sino que hay que comenzarlos a manejar y determinar exactamente qué es lo que podemos hacer, hasta dónde podemos llegar. Ahora, esto conduce en muchas ocasiones a que las personas se endeuden y sacas y dices, a ver, es solo $100 por aquí, son 30 por acá, a veces de pronto, claro, cantidades más grandes, pero a veces estas deudas chiquitas, ¿no es cierto? Que por ejemplo, con la tarjeta de crédito difiero a 3 meses, pago luego en 3 meses más, y de pronto llega febrero, llega marzo, y te cae una avalancha de deudas que no estabas pensando, que se unieron tantas y que se acumuló mucho. Y eso es algo muy, muy típico en general, ¿no es cierto?, en nuestra cultura, este hecho de buscar esas deudas chiquitas y de ir tapando como parchecitos a través de las deudas. ¿Qué motiva a la gente a hacer eso? ¿Y cómo encender esa señal de alerta para poner un pare, para decir, ya está mucho, ya esta tarjeta de crédito puede tener el cupo, pero no estás preveyendo todos esos ingresos y esos egresos que son cotidianos que tú habías mencionado? Qué interesante tu pregunta. Mira, si tú te vas a los almacenes en los cuales venden electrodomésticos, venden la famosa cuotita.
¿ya? Quieres tener la televisión de 56 pulgadas, no sé si exista, desconozco, ¿ya? Pero te dicen solamente pague la cuotita de $30 durante 36 meses, ¿ya? Entonces vos dices, a ver, tengo que pagar $36. No, pues si gano 600, 700, 800, solo son $36. Nos están manejando nuestra psiquis. La psicóloga nos está fallando ahí. ¿Por qué? Porque nos están jugando la parte psicológica. Entonces dicen, sí, oye, solo te endeudas de $36. Pero si te pones a ver que en un lado te endeudas de 36, en el otro lado te endeudas en otros 30, en el otro lado en 50, vas los poquitos. Y el rato que te das cuenta, se te fue todo el sueldo. Claro, así es. ¿Sí? Y no sabes cuando la tarjeta llega con un valor tan exorbitante, dices, ¿cómo? O sea, ¿cómo tanto si no me endeudé en algo tan grande? Y claro, el desglose te va dando cuenta justamente de estos poquitos que tú haces referencia. Mira, yo hace un par de meses, fue mayo por ahí, abril, mayo, hubo un evento importante dentro de la familia, ¿ya? Gracias a Dios había yo para este evento guardado tenía mis reservas, ¿ya? Y tenemos siempre la precaución con mi esposa de revisar a fin de mes o los primeros días del mes siguiente cuánto se ha gastado. Y yo le digo, oye, este mes se nos fue los gastos. Si bien teníamos ahorrado, previsto, llegábamos a cubrir tranquilamente estos imprevistos, pero yo no me di cuenta, y asumo la mea culpa, ojo, asumo la mea culpa, de que el que puso la tarjeta fui yo. Entonces, voy y le digo a mi mujer, oye, hemos gastado de más. Entonces mi mujer me dice, a ver, espérate un ratito, no es que hemos gastado de más. Aquí está tu tarjeta de crédito, mira lo que tú gastaste. Y era justamente esto, que $50 por aquí, que $100 por acá, que $30 por aquí, que esto, que este otro. Y entonces no me di cuenta. ¿Ya? Vuelvo a insistir, tenía tranquilamente y estaba previsto, pero el rato que llegó la tarjeta de crédito me di cuenta y digo, wow, ¿cuánto he gastado? Lo mismo pasa en estos días. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tener una conciencia de hasta cuándo puedes endeudarte. ¿Ya? ¿Y cómo haces eso? ¿Cómo logras aterrizar esa conciencia cuando la tarjeta está abierta y cuando en general, ¿no? Los comercios te dicen, difiera, pague cuando pueda, pague como pueda. ¿Y cómo haces eso? ¿Cómo logras encontrar ese equilibrio y ese autocontrol también que tenemos que desarrollar en ese sentido? ¿Te acuerdas de la libretita? Por supuesto, esa libretita, sí. Eso es lo que yo recomiendo, ¿sí? Entonces, cuando vas a hacer la compra, ¿sí? Anotas, gaste esto, gaste este otro, gaste aquello, hice esta compra, Entonces, va a llegar un momento, y que ahora es súper importante, el determinar cuánto es lo que vas a poder gastar. Hoy más que nunca, ¿ya? Es importantísimo, porque si no, pasas lo que nosotros hemos visto, y como tú sabes, yo tengo una empresa de cobranzas y hacemos ciertos análisis. ¿Qué pasó en el año 2020? En el año 2020 el consumo se redujo importantemente. Es más, en este año todavía el consumo sigue siendo bajo y existe en el Ecuador la famosa deflación. ¿Qué es la deflación? Es que los valores, entre comillas, de los productos disminuyen. ¿Ya? Lo óptimo sería que existiría por una mayor producción, pero en este caso es por un menor consumo. ¿Ya? Como ahora en este tiempo la gente ya está saliendo, ya tú ves, por ejemplo, yo vivo en Cuenca antes no había tráfico. No es que tampoco haya un tráfico muy pesado, como es en el caso de Quitihuequi, pero ahora ya notas que comienza a haber un tráfico importante, muy importante para la ciudad, ¿sí? ¿Ya? ¿Y qué es lo que pasa? Que la gente está saliendo. Entonces, estabas reprimido durante año y medio prácticamente, y entonces necesitas salir, volcarte, ¿ya? Ese es el instinto natural del ser humano, creo yo, no sé, espero
no estar equivocado. Entonces, en este periodo, en este mes de diciembre, vas a querer, entre comillas, en muchos de los casos, gastar lo que no pudiste gastar el año anterior. Aunque no hubieras tenido necesariamente, porque de hecho a muchas personas les pasó que el año pasado no tenían casi nada, ¿no es cierto? Por todas estas situaciones tan tristes, pero este año es como que ahora sí, salgo todo, me gasto todo, farreo un poco todo lo que puede en ese sentido, como un desborde. Sí, entonces yo te recomiendo, ten la suficiente conciencia de qué es hasta dónde es lo que vas a poder endeudarte o hasta dónde es lo que vas a poder gastar. Si ya cuentas con un trabajo fijo, con un ingreso fijo, mídete en tus inversiones, mídete en tus gastos, mídete en tu endeudamiento. O sea, es muy fácil, ahorita vos revisas y ves que en muchos de los casos dicen, compre en octubre y comience a pagar en enero o febrero. Claro, así es. Lindísimo, hoy me compro. Pero ¿qué va a pasar en enero? ¿Qué va a pasar en febrero? Cuando realmente ya tengo que comenzar a pagar. Si no tuve un control en este tiempo, simplemente nos complicamos. Y a eso hay que añadirle también las deudas que ya vienes acarreando, ¿no es cierto? Porque no es que llega diciembre y como es el último mes del año se acabaron todas las deudas que habías diferido antes, sino que vienen esas y sumas estas nuevas además. Cuando la persona, Juan Carlos, se ha endeudado mucho, ¿cómo podría organizarse de una manera tal que pueda empezar a pagar esas deudas? Llega un momento en que las personas dicen, no puedo cancelar las deudas, es como que se desborda y lamentablemente sí es la realidad que muchas personas viven. ¿Cómo se le puede orientar en ese sentido para que la persona empiece a gestionar este tema de este sobreendeudamiento que se pudo haber dado en ella y pueda organizarse, pueda cancelar esas deudas y no se vea abocada a situaciones críticas, ¿no? Tristes que a veces ocurren en embargos o situaciones así, o peor aún, abocada en su salud, producto justamente de esta gran tensión que está viviendo. ¿Cómo puede organizarse cuando ya se dio esa situación, cuando tal vez no tuvo el suficiente control, la suficiente prolijidad y organización para hacerlo y se desbordó en ese sentido? Ya, existen gastos que son prioritarios, que no los vas a poder evitar. O sea, todo lo que tú quieras puedes disminuir menos esos gastos. Como la comida, por ejemplo. ¿Cómo? Como la alimentación, por ejemplo. Por ejemplo, la alimentación. Yeah. Alimentación, vivienda, educación. ¿Sí? El tema de la salud se lo puede manejar y a lo mejor, si me ve mucha gente, me va a querer echar los perros, me va a querer echar bala y todo lo que sea, pero el tema de la salud, de una forma, existen alternativas que las puedes utilizar. Ojo, ¿sí? Sí, si me dices, oye, tienes que irte a un hospital Eugenio Espejo, o estás acostumbrado a irte al Hospital Metropolitano en Quito, entonces sí, se te va a costar un montón irte al Eugenio Espejo porque tienes que esperar, no recibes el mismo trato, en fin, todo ese tipo de cosas. Pero la salud sí la puedes manejar, ¿sí? Si tienes una buena alimentación, tu nivel de enfermedades reduce, ¿ya? Por ejemplo, te voy a poner un caso que nosotros lo vivimos. Nosotros todas las mañanas tomamos nuestro vaso de agua tibia con un limón, con mi esposa, ¿ya? Y no tenemos gripe fácil unos 4 años. Es un pequeño tips que nos sirve para no tener gripe, ¿ya? Entonces, la salud lo puedes ir controlando, puedes irlo manejando en función de varias cuestiones. ¿Es fundamental? ¿Es necesario? Sí, completamente de acuerdo. Existen casos que son críticos, que eso sí es otra cosa. O sea, si yo tengo una enfermedad catastrófica, mi salud se convierte en una prioridad. Si yo tengo una enfermedad en la cual necesito tomar medicamentos, mi salud se convierte en una prioridad. Pero hay otros casos en que la mayoría de la gente no es que sufre de enfermedades críticas, entonces si tienes un problema puedes irlo manejando en función de un cuidado, ¿ya? Ahora, saliste de la casa y te tropezaste, te rompiste la pierna, los accidentes. Ya son imponderables, pero si estás lloviendo,
no salgas porque te vas a enfermar. Ah, no, no es que yo voy a salir porque tengo que salir salir a jugar un rato en la calle. No, no salgas. O sea, minimiza esos riesgos, ¿ya? Entonces, primero priorizas tus gastos, ¿ya? Alimentación, como te decía, educación, vivienda, ¿ya? Y entonces tú tienes que manejar los excedentes. Y te digo sinceramente, después de mi experiencia, que tengo ya 2 hijos, ya casados y todo lo demás, en algún momento sí tienes que decirle a tus hijos, no tengo. Y eso no te hace menos padre, eso no te hace que seas el mal agente, no, simplemente te hace el que tus hijos comiencen a valorar el esfuerzo de los padres. Y en la vida, después ellos comienzan a manejar sus finanzas adecuadamente. Entonces, si tienes que decirle a tu hijo, hoy día, no tengo, pues simplemente hazlo. ¿Sí? Si realmente no tienes, porque tienes que pagar una deuda, porque te van a quitar la casa y tienes que pagar la hipoteca o tienes que pagar el crédito, ¿ya? Y te están golpeando a cada rato y te dicen, oye, ¿qué fue? Paga. Te comienza a jugar el tema psicológico terriblemente, ¿ya? Tengo una empresa de recuperación de cartera y hay gente que me dice, vea, le pago, pero ya no me llame. Ya, encantado, usted paga, llegamos a una negociación, soluciona su problema. Comienza a pagar y yo le digo, no les llamo, y no les llamo. Entonces le doy un alivio psicológico. Pero si esa persona no busca la solución de su problema, pues simplemente se comienza a efectuar un proceso mucho más fuerte de cobranzas, todo en el ámbito legal, ¿ya? Entonces, tu riesgo de enfermedad, tu riesgo de todo, se complica si tú no comienzas a manejar adecuadamente. Entonces, nuevamente vamos con el tema. Sí, te recomiendo. La libretita, fundamental. En esto es lo que gasté, esto es lo que me sobra y simplemente, exacto, muy bien, ya, y simplemente yo con eso voy a poder refinanciar mis deudas. La ley te faculta refinanciar deudas, siempre y cuando tu capacidad de pago te lo permita. Miren, qué interesante, queridos amigos televidentes, cómo vamos recopilando esta información y aprendiendo también este aspecto que es importantísimo. Aprender a organizar nuestro dinero, nuestras finanzas, el aprender, esta es una forma de educación financiera que vincula, yo les decía cuando iniciaba el programa, no solamente la parte de la comodidad, del bienestar o de saber cómo manejamos nuestros ahorros o nuestros ingresos, sino también el hecho de cuidar de esa manera nuestro bienestar psicológico, nuestro bienestar emocional, familiar inclusive, con los ejemplos que acotaba Juan Carlos en estos momentos. Entonces pensemos siempre en algo. A veces necesitamos ser mucho más gráficos. Yo le mostraba, ¿no es cierto? Hace un ratito le mostraba la libretita. Sí, la libretita que nos ayuda a organizar esta información que a veces la tenemos muy desperdigada. Cuando vivimos en familia, el trabajo tiene que ser un trabajo conjunto entre mamá y papá, que posiblemente son quienes manejan los ingresos en casa, y también aprender a decir no, aprender a poner un pare. Juan Carlos dijo algo muy importante: no eres mal papá porque le dices un momento a tu hijo no, no eres mal papá porque si ahora que se acerca la Navidad no le compras el último celular que salió hace un par de meses, sino le dices, a ver, nuestro presupuesto es para este celular que tal vez sí necesitas porque ahora posiblemente es muy necesario eso también. Pero entonces aprender a manejar equilibradamente esos aspectos nos va a permitir proyectarnos también hacia este futuro económico, ¿no es cierto? Y a tener también un bienestar en ese sentido, que no tengamos que vivir cada mes esperando a recibir posiblemente el sueldo, quienes tienen sueldo, o recibir ingresos para desembocar todo en deuda, sino que podamos tener esa holgura también. Gracias, Juan Carlos, por estas valiosas recomendaciones, por esta tan interesante conversación. Invitarles a ustedes, amigos televidentes, a que nos sigan semana a semana. La próxima semana vamos a hablar también de un tema vinculado con esto muy, muy interesante y que tiene que ver con la publicidad.
cómo la publicidad nos engancha justamente en estas compras y meternos en este mundo tan consumista, en estas fiestas que ya se avecinan. Gracias nuevamente, invitarles, amigos televidentes, a que nos sigan a ustedes a través de nuestras redes sociales, a través de Facebook y de Instagram en Psicolife EC, y también pueden mirar este programa, compartir con aquella gente que ustedes saben que lo necesitan a través de YouTube en Telesucesos Psicolife. Nos vemos la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Psicolife, un programa creado para hablar de psicología desde una vertiente científica pero amena, con la conducción de la doctora Elizabeth Montenegro. Psicolife